Bien, como vieron en el título del video, en esta ocasión voy a compartirles 5 cosas que me hubiera encantado saber cuando empecé a entrenar. No les prometo que quedándose hasta el final del video vayan a tener una transformación asegurada, porque eso depende de su trabajo, qué tanto esfuerzo le pongan y demás, pero hay algo que les prometo, y es que si realmente están trabajando para tener una transformación física, este video les va a ahorrar muchísimo tiempo en muchas cosas que pueden estar haciendo mal o que puedan llegar a hacer mal en un futuro. Y todas estas cosas son errores que yo cometí y que me hicieron demorar más tiempo. Entonces, si las hubiera sabido desde un principio, mis resultados hubieran sido mucho mejores y hubiera tenido las cosas mucho más rápido. Entonces, te recomiendo que te quedes hasta el final del video para saber cuáles son estas 5 cosas y que te ahorren tiempo en tu día a día y que puedas realmente llegar a tener resultados de verdad y no cometer los mismos errores que yo o que mucha gente comete. Así que vamos con la primera. Ok, la primera y una de las más importantes es calidad sobre cantidad. Y con esto quiero referirme a todo, a entrenamiento, a comida, todo. Literalmente, cuando empezamos a entrenar nos enfocamos siempre en hacer rutinas de abdominales, rutinas en casa, rutinas de flexiones de brazos, o ir al gimnasio y hacer 15 repeticiones y volvernos a casa. Pero realmente lo que más importancia tiene sobre todo es qué tanta intensidad y qué tanto esfuerzo metemos en esos ejercicios que estamos realizando. Porque si nosotros simplemente hacemos flexiones de brazo, hacemos rutinas de abdominales, etc., tenemos que entender que lo que nosotros estamos buscando en realidad es poder causar daño muscular, poder causar micro roturas musculares, que esas micro roturas se van a reparar mediante una síntesis de proteína, que de eso se encarga nuestro cuerpo. Y mediante ese proceso es donde vamos a construir músculo más fuerte y más grande. Entonces, si nosotros no llegamos a este punto en donde nosotros realmente le demos una intensidad suficiente como para que el músculo tenga un estrés y un cierto daño muscular del que el cuerpo tenga que recuperarse, entonces no vamos a llegar a un punto adecuado en el que lo que estemos haciendo sea efectivo. Y esto también aplica para la alimentación, ya que, por ejemplo, si su objetivo es ganar masa muscular, habrán visto o leído en redes sociales de que si nosotros tenemos este objetivo tenemos que comer más comida, pero tenemos que asegurarnos de que esa comida sea de calidad, porque comer más comida no significa simplemente empezar a comer comida basura y empezar a sacar más calorías. Realmente hay alimentos que tienen mucha importancia en que nosotros ganemos masa muscular y que tienen un mayor valor biológico, como por ejemplo las carnes, los huevos, diferentes tipos de alimentos que realmente son de calidad. Entonces tenemos que enfocarnos en que lo que comemos sea comida que sea beneficiosa, no simplemente comer más calorías, porque nuestro objetivo principal es ganar músculo, no ganar grasa. Entonces, si nosotros simplemente empezamos a consumir más comida o más calorías, vamos a empezar a subir de peso, pero posiblemente la forma física que tengamos no cambie mucho, o incluso nos empecemos a ver peor porque empecemos a acumular más grasa y vernos más fat, por así decirlo. Segunda cosa que va enlazada con la anterior, y es la proteína. Es el nutriente más importante cuando hablamos de construir masa muscular. Y esto también hablando para personas que quieran perder peso y demás, ya que la proteína es el nutriente que se encarga específicamente de reparar los daños musculares que nosotros causamos con el entrenamiento. Entonces, justamente si nosotros la comida que consumimos no tiene la suficiente proteína como para reparar los daños musculares que nosotros producimos, entonces nuestro cuerpo no va a tener lo suficiente como para poder recuperarse y vamos a estar desperdiciando ese porcentaje que podemos estar ganando y reparando de masa muscular para empezar a crecer muscularmente y a vernos mejor, si es que no consumimos la suficiente proteína. ¿Cómo sabemos qué tanta proteína necesitamos?
Básicamente esto depende del nivel que tengamos y demás, pero si son una persona que recién está empezando, que son principiantes, lo recomendable es empezar con 1,6 y 1,8 de gramos de proteína por kilo de peso al día. Lo que significa, por ejemplo, que si ustedes pesan 60 kilos, tienen que multiplicar 60 por 1,8, por ejemplo, y ese número va a ser la cantidad de proteína que tengan que consumir al día. Si su nivel es un poco intermedio y se encuentran en ese rango, la cantidad sería más o menos 2 gramos de proteína por kilo de peso, que por ejemplo si pesan 65 kilos, entonces sería 65 por 2 gramos de proteína por kilo de peso por día, entonces nos daría 130. Entonces 130 gramos de proteína es lo que tenemos que consumir al día para aumentar masa muscular. Y si ya somos más avanzados, pasamos a 2,2 gramos de proteína por kilo de peso al día o a 2,5. Esto es algo que lo vamos a ir descubriendo a medida que vaya avanzando, cuál nos va a ir yendo mejor, para que empezamos con un valor y lo vamos subiendo si es que no vemos resultados. Ok, tercera cosa, es que necesitas entender tu genética y tus inserciones. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces cuando queremos empezar en este mundo tenemos como referencia a un actor o a un futbolista o no sé, algún influencer de redes sociales, lo que sea, y queremos básicamente tener el mismo físico que esa persona. Pero esto literalmente depende de nuestra genética, porque no podemos pretender llegar a tener el mismo físico de otra persona porque hay muchos factores, como por ejemplo las inserciones musculares. Una de ellas, por ejemplo, es el bíceps. Hay personas que tienen un bíceps más acortado, o sea que la inserción se encuentra más cerca de su punto de origen, básicamente, y otras personas que tienen el bíceps más alargado. Entonces, esto va a depender de nuestra genética y le va a dar un look totalmente diferente a nuestro bíceps y nuestro brazo en general, y esto es con todos los músculos. Entonces tenemos que entender nuestra genética y buscar desarrollarla al máximo potencial dentro de cómo somos, no buscar lucir idénticamente igual a otra persona cuando realmente cada persona tiene muchas diferencias y no somos iguales unos a otros. Ok, la cuarta cosa que hubiera deseado saber, se está desenfocando esto, ahí está, es que el descanso es mucho más importante de lo que ustedes piensan. Seguramente, bueno, nada, habrán escuchado que el descanso es importante y que hay que dormir 8 horas y demás, y probablemente lo tengan en cuenta, pero lo infraestimen bastante. Y es que yo también lo hacía, infraestimaba bastante el descanso. Decía, bueno, si duermo 6 horas, 7 horas ya está de sobra. Pero realmente tenemos que enfocarnos primero en descansar lo suficiente, ya que dormir 4 o 5 horas no es descansar lo suficiente. Tenemos que como mínimo darle entre unas 7 a 9 horas de descanso a cada noche y centrarnos en que esas horas de descanso sean realmente efectivas. ¿A qué me refiero con esto? Que no es lo mismo irse a la cama a las 10 y terminar acostándose a las 11:30 que realmente dormirse a las 10 una vez que nos acostamos y ya habernos preparado desde antes para dormirnos a esa hora. Entonces vamos a tener un sueño muchísimo mejor, y esto lo logramos básicamente preparándonos para tener un buen descanso. No quedarnos con el celular hasta tarde, no quedarnos scrolleando en redes sociales, no quedarnos viendo series o televisión hasta muy tarde. Básicamente empezando a dejar de estar totalmente conectados y empezar a desconectar para poder tener un buen descanso a la hora que nos vamos a dormir. Y esto tiene un impacto muy grande en los resultados que tengamos, porque nos vamos a recuperar mejor. Ustedes tengan en cuenta que básicamente el tiempo en el que dormimos es el tiempo en el que se produce el proceso de reparación muscular. Nosotros aumentamos masa muscular cuando dormimos, no cuando estamos entrenando, porque acuérdense, en el entrenamiento
se producen daños musculares y cuando descansamos es cuando el cuerpo repara esos daños y mejoramos. Aparte de eso, si nosotros no descansamos bien, vamos a estar peor y no vamos a rendir al máximo para el otro entrenamiento, contrario a que si descansaríamos bien y iríamos a entrenar y romperíamos el entrenamiento. Entonces, denle prioridad al descanso porque sus días van a ser muchísimo más completos y sus resultados les aseguro que también muchísimo mejor. Y por último, la quinta cosa que me hubiera gustado saber cuando empecé a entrenar, y más bien cuando empecé a entrenar cuando ya llevaba un tiempo entrenando, que ya había agregado cierta masa muscular, ya había tenido algo de resultado, es una vez que hayas conseguido ganar algo de masa muscular y conseguir aumentar volumen general, necesitas enfocarte en los músculos correctos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo había ganado cierta masa muscular, en una parte me seguía viendo mal y no encontraba la forma básicamente de seguir mejorando y no entendía por qué la forma en la que me veía no era la mejor, si había subido de peso, si había tenido resultados. Y básicamente esto era porque no me estaba centrando en los músculos correctos. Una vez que nosotros aumentamos masa muscular de forma general, hay músculos que nos van a hacer lucir y ver muchísimo mejor sobre otros músculos y tienen mucha más incidencia en nuestra figura estética, en cómo nos sentimos y por lo tanto en nuestra autoestima, confianza y demás. Y estos músculos dependen si somos varones o mujeres, porque en el caso de los varones el cuerpo básicamente que se busca es el cuerpo en V, donde tenemos que darle más volumen a nuestros hombros, a nuestros pectorales, a nuestra espalda alta y bueno, también a nuestras piernas. Y en las mujeres se busca una figura donde básicamente sean más de curvas. Entonces esto sería enfocarse en glúteos, enfocarse en tener también algo de tren superior y sobre todo tener una cintura que sea delgada para que básicamente se forme esa figura más femenina básicamente. Entonces esto va a depender específicamente de si son hombres o mujeres, de cuáles sean sus objetivos, pero muchas veces queremos mejorar estéticamente, queremos mejorar físicamente y seguir progresando y a lo mejor no vemos resultados porque nos estamos centrando en los músculos incorrectos. Entonces, si nosotros realmente queremos ver resultados y seguir progresando, tenemos que centrarnos en estos músculos que van a tener un impacto muy grande una vez que los desarrollemos. Y esto me hubiera encantado saberlo porque estuve durante mucho tiempo estancado sin saber cómo seguir progresando o cómo seguir progresando y cómo seguir mejorando. Y esta es una de las grandes diferencias que van a notar cuando ustedes realmente se centren y le den prioridad en lo que realmente va a tener un mayor impacto. Así que gente, estas fueron las 5 cosas. Antes que te vayas, si te quedaste hasta este momento del video, te pido que me apoyes acá abajo, un like, una suscripción, un comentario, lo que sea. Es gratis y a mí me ayuda a que YouTube siga recomendando el video, que lo vea más gente, que si a vos te ayudó, que pueda también ayudar a más gente. Entonces sería de mucha ayuda tanto para mí como para otras personas que estén en tu misma situación. Y bueno, no tengo nada más que aportarles por el día de hoy, así que suscríbanse que se viene contenido copado. No quiero spoilear nada, pero se viene un viaje y contenido afuera del país, así que gente, quédense atentos porque se viene contenido increíble. Así que nos vemos.